buenos días, soy la doctora Ingrid Hidalgo Freire, médica pediatra de la Unidad de Educación Especializada Fiscal, doctor Roberto Díaz, distrito 17D06, Eloy Alfaro, zona 9, Quito. El día de hoy quiero enviar un mensaje muy afectuoso al programa Educa TV de Salud Plus TV desde la estación de ferrocarriles de Chimbacalle, Quito, la cual está ubicada en una de las parroquias más antiguas de la capital y guarda una gran parte de la historia de nuestro país. La estación fue inaugurada el 25 de junio de 1908 por el general Eloy Alfaro en su segunda presidencia. Sin embargo, varios años pasó abandonada, hasta que se decidió restaurarla con el fin de rescatar este lugar tradicional y emblemático para nuestro país. Constituye una gran obra, ya que logró unir la costa con la sierra. La estación de donde parte el ferrocarril de Quito también alberga un hermoso museo que cuenta la historia de este medio de transporte de una manera muy singular. En el ingreso, ubicado en la calle Sincholagua, la gran locomotora número 17 da la bienvenida a los turistas. Este tren llegó al Ecuador en 1917. Al mirar estas máquinas, los visitantes no dejan pasar la ocasión para tomarse una foto. Quieren retratarse con el medio de transporte que logró unir la sierra y la costa, como era el anhelo más sentido del general Eloy Alfaro. El nombre de Chimbacalle se debe a que había una calle paralela al ingreso principal de Quito. Se deriva del híbrido de la palabra en quichua, chimba, que significa al frente, y calle, por lo tanto significa calle de enfrente. Lamentablemente, a raíz de la pandemia, la empresa de ferrocarriles fue cerrada y hasta el momento no se ha podido lograr su reapertura. Esperemos pronto poderla volver a utilizar y eso fue todo. Muchas gracias, amigos. Saludos. Hemos conocido un poco de un hermoso barrio emblemático de Quito, Chimbacalle, con mucha historia y cultura. Damos la bienvenida a un nuevo programa de Educa y Salud. Estamos empezando mayo, con más información preparada para ustedes. Soy la doctora Gabriela Tin y los estaré guiando en este cuarto programa que los profesionales de la salud del Ministerio de Educación les han preparado con mucho profesionalismo. Estaremos hablando sobre un tema que a muchos nos preocupa y son las secuelas que quedan después de que nos hemos infectado de COVID. Y además, conoceremos la importancia de la salud oral en estos tiempos de pandemia. A continuación, en el segmento Agentes de Salud en Acción, les quiero presentar a dos coordinadores de zona, el doctor Alberto Tamariz, coordinador del equipo de promoción de salud de la zona 6, y la doctora Fanny Arizaga, coordinadora de la zona 8. Doctor Tamariz, un gusto que nos acompañe en este cuarto programa de Educa y Salud. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Muy gentil. Es para mí una satisfacción estar en su programa. A sus órdenes. Doctora Arizaga, bienvenida a este espacio de comunicación a la comunidad. Muchas gracias, Gaby. Como lo indicó, soy la coordinadora de los profesionales de la salud de la zona 8 y reciban un cordial saludo desde la Perla del Pacífico, Guayaquil. Gracias por la invitación. Bienvenidos, doctores. Vamos a hacer un conversatorio muy ameno para que las personas conozcan el trabajo que están haciendo ustedes. Doctor Tamariz, cuéntenos un poco qué provincias corresponden a la zona 6. Bien, doctora Tim. La zona 6 es una de las 9 zonas importantes de nuestro país en el que está organizado el Ministerio de Educación. La zona 6 consta de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Sus hermosos cantones y sus principales ciudades como Cuenca, Macas y Azogues. Ahí trabajamos los equipos de profesionales de la salud. Es una zona extensa porque de todas maneras combina estas dos regiones, Sierra y Amazonía. Y cuénteme, ¿qué lo incentivó a tomar la coordinación de estas provincias? La profesión médica está comprometida con la salud y el bienestar de las personas. Esta pandemia nos ha inquietado a toda la humanidad. En ese sentido, yo como médico de una institución de prestigio de aquí de Cuenca, el Colegio Garaycoa, acepté con gustoso el plan del Ministerio de Educación, coordinado a través del Ministerio de Salud, para
capacitar a los docentes, a los padres de familia y en cascada a la comunidad educativa de incluso las regiones más alejadas de nuestras zonas. La provincia del Cañar es una provincia grande, Morona Santiago igualmente, y el Azuay también una importante provincia de la región sur del país. Eso me motivó pues a aceptar justamente la coordinación general que me solicitó Alexandra, la doctora, y la coordinadora de personal del ministerio, Rita, y a través de la ministra y del director de personal nacional. ¿Y cómo ve usted que han respondido estos padres de familia ante la convocatoria de ser capacitados? ¿Cómo ve la réplica a sus estudiantes? Cuéntenos un poco más. ¿Cuál ha sido el fruto de todo su trabajo? Ha sido un trabajo sumamente enorme, en cascada, en los que han participado profesionales de todo el país, porque no solamente han participado los médicos y odontólogos y enfermeras del ministerio de la zona 6, sino que en la zona 6 han estado participando colegas profesionales de la salud, médicos y odontólogas también, de zonas como Ambato, Quito, en fin. Por ejemplo, teníamos la participación de alguna doctora de un prestigioso colegio de la capital también, que ha trabajado con la zona 6, la nuestra. Ya. ¿Y alguna anécdota que usted tenga durante esta época de capacitación? ¿Cómo recibió usted esta virtualidad en pandemia? ¿Cómo nos sorprendió a todos? ¿Cómo no, doctora Alexandra? En realidad, perdón, le dije el nombre de su mamá, doctora Tim. Debo decirle que ha sido una experiencia especial. Se dieron casos anecdóticos como aquel que el grupo de profesionales de la salud que trabajaban con las zonas más alejadas de la zona oriental nuestra de Morona Santiago, tuvieron que esperar 8 días para poder hacer las primeras capacitaciones a los docentes que estaban, porque la presencialidad ya no existía. Y entonces, para poder capacitarlos, tuvimos que utilizar los métodos antiguos de las radios para poder contactarles, y ventajosamente se logró así, y se pudo hacer las capacitaciones de los profesores a la semana siguiente de que se las contactó por la radio. Así que fue todo un éxito. Gracias, doctora. Mire usted, lo importante es continuar, no verse detenidos por esta pandemia, sino avanzar capacitando, avanzar trabajando. Eso es lo importante de todos los profesionales. Muchas gracias, doctor Tamariz, por contarnos su experiencia. Doctora Arizaga, continuamos con usted. La zona 8 corresponde a la provincia del Guayas. Sí. ¿Usted ha tenido algún inconveniente con esto de la virtualidad? ¿Ha tenido que hacer trabajo de campo para llegar a alguna zona rural, así como nos cuenta el doctor Tamariz? No, como usted indica, la zona 8 corresponde a 3 cantones de la provincia del Guayas: Guayaquil, San Borondón y Durán. Entonces, nuestra área de influencia es más urbana, por lo tanto, problemas de conectividad no hemos tenido en mayor escala. Ya, nuestros compañeros tenían el inconveniente es de que no manejábamos mucho la tecnología, el Teams, que era la forma de cómo teníamos para comunicarnos con los docentes. Entonces, antes de empezar las capacitaciones, recibimos cursos, nos estuvieron asesorando con respecto a eso, estuvimos practicando para después ya dedicarnos a las capacitaciones. Oye, mire que de todas maneras han puesto de su parte para practicar y poder adaptarse a la nueva modalidad. Así es. ¿Qué otros recursos ha utilizado para la coordinación de su zona? ¿Cómo ha articulado usted todas las gestiones que ha tenido que hacer entre los cantones? Bien, nosotros tenemos 12 distritos a nuestro cargo. 10 corresponden a Guayaquil, 1 es San Borondón y el otro es de Durán. Ya, entonces, a través del team nos hemos comunicado con la mayoría de los distritos, pero hubo uno un poquito especial que no tenían acceso al team. Y debimos de recurrir al Zoom para poder hacer las capacitaciones. Y el Zoom tiene la desventaja de que dura 1 hora, ¿ya? Y de ahí se corta. Entonces, cuando nuestros compañeros capacitaron ese distrito, tenían que generar 2 links para el Zoom. Entonces, los docentes ya sabían que finalizaba una capacitación y entonces tenían que conectarse al otro link para continuar con la capacitación. Así estuvimos casi 2 meses con ese distrito,
pero por suerte ya ahora como manejamos un poquito más la tecnología para esta nueva fase de capacitación, ya vamos a seguir con el team, que va a ser más fácil, más fluida la comunicación, y no tenemos ese inconveniente del tiempo, porque ese era el principal problema y era el tiempo que se nos cortaba la charla y conéctate al otro, y de esta manera se perdía, pues no, atención, habían algunos compañeros que como que tardaban en conectarse, entonces hubo ese inconveniente, pero ya posiblemente en esta nueva fase no lo vamos a tener. Créame que a mí también me ha pasado y es todo un problema porque uno se concentra en 40 minutos de capacitación y de pronto se corta la conexión, ¿verdad? Sí. Y cuéntenos, ¿a cuántos docentes ha logrado capacitar? Guayaquil tiene alrededor de 16.000 docentes y 2.000 docentes corresponden a San Borondón y Durán. Es decir que a nosotros nos toca capacitar a 18.000 docentes. Hasta la actualidad hemos llegado a 14.000 docentes. Es decir, el 80% de los docentes de la zona 8 han sido capacitados. Esperamos que ahora en mayo culminemos las capacitaciones porque tuvimos el inconveniente que terminó el año lectivo, finalizó el año lectivo, entonces hubieron distritos que no se les pudo concluir la capacitación. La vamos a retomar ahora, posiblemente en la segunda o tercera semana de mayo, concluiremos eso y luego iremos a la segunda fase. Listo. Bueno, inicia un nuevo periodo lectivo, así que a empezar con muchas más ganas. Gracias, doctor Tamariz, doctora Fanny, por compartir un poco de su día a día con nosotros. Como podemos escuchar de nuestros profesionales, estamos hablando de miles de docentes capacitados, y estos a su vez replican la información a sus estudiantes y a su entorno. Esta es la importancia de una buena comunicación, de repartir información de calidad, que es parte de nuestros objetivos. Llegar a ustedes con esa información útil y necesaria que todos debemos conocer, más aún en esta época de pandemia. Gracias, mis doctores. De nada, gracias. Este ha sido el segmento Agentes de Salud en Acción. A continuación, los invito a observar el siguiente dato curioso presentado por el doctor Fernando Armijos. Historia de las pandemias. Las 11 pandemias más letales de la historia de la humanidad, primera parte. 5. Virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida de 1980. Fallecieron 25 millones de personas en el mundo, la mayoría se dio en África en 1982. No hay vacuna para esta enfermedad, solo tratamiento. 6. Síndrome de las vacas locas de 1990. Es una encefalopatía bovina, causó pánico en el mundo debido a la alarma que podía transmitirse con facilidad al ser humano. Fallecieron más de 200 víctimas. Historia de las pandemias, segunda parte. 7. La viruela. Acabó con la vida de millones de personas. Felizmente, la OMS ha declarado que la viruela ha sido erradicada totalmente en todo el mundo. 8. Cólera del siglo XIX. Fallecieron más de 4 millones de víctimas. Ahora está erradicada en países de África y Sudamérica. Como Perú, siguen las víctimas falleciendo por deshidratación. 9. Gripe aviar virus H5N1 del 2003. Acabó con la vida de más de 250 personas en Corea y cientos más en todo el mundo. Además, miles de aves tuvieron que ser sacrificadas para controlar la epidemia. 10. Influencia AH1N1 del 2009. La influencia AH1N1 fue la pandemia que se extendió por varios países del mundo. Se originó por una variante de la influencia aviar de origen porcino.
11. COVID-19. Aparece a finales de diciembre del 2019. El virus es el SARS-CoV-2. Lo descubren en Wuhan, China. Se transmite de persona a persona. Su procedencia es de animales salvajes vivos como murciélagos, pangolín y serpientes. Se estima que hasta la fecha hay más de 3,5 millones de fallecidos en todo el mundo por el COVID-19. Interesante dato curioso. Escuchamos sobre el síndrome de las vacas locas, la viruela, el cólera, la gripe aviar, pero aquí seguimos y conociendo más acerca de ellas. Y, por supuesto, combatiendo esta pandemia ahora del COVID. Les quiero presentar ahora el segmento Hablemos de Salud, donde aprenderemos todo lo relacionado a las complicaciones posteriores a la infección por coronavirus y la importancia de mantener una buena salud oral en esta época de pandemia. Está con nosotros la doctora Norma Becerra. Ella es doctora en Medicina General y Cirugía, graduada en la Universidad Estatal de Cuenca, magíster en Emergencias Médicas, y actualmente trabaja en la Unidad Educativa Víctor Naranjo Fiallo, de la ciudad de Machala. La doctora nos presentará el tema complicaciones post-COVID. Bienvenida, doctora Becerra. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches a todos los presentes a través de la página de Facebook Live. El día de hoy voy a participar con el tema complicaciones post-COVID. Primero vamos a hacer un recuento de qué sucede cuando ingresa el virus a nuestro organismo. El virus, a través de las gotas de saliva, va a entrar en contacto con las mucosas de la nariz, boca y ojos. Esto va a ir hacia las vías respiratorias. Si la viremia es moderada, va a haber una afección de las vías respiratorias superiores y el paciente va a ser asintomático o presentar síntomas moderados. En cambio, si la viremia es significativa y el paciente presenta comorbilidades o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, el virus va a ir hacia las vías respiratorias inferiores o el tracto gastrointestinal. ¿Cómo se da esto? Ya que existe una replicación viral en pulmones, riñones, hígados, etc., lo que hace que se active un mecanismo de respuesta inflamatoria sistémica, va a producir un shock séptico, una falla multiorgánica. Esto va a producir una coagulación intravascular diseminada que puede llevar a la muerte de la persona. Otro mecanismo que puede activarse es la sobreactivación de las células T. Esto produce una disfunción inmune, las tormentas de citoquinas. Esto va a producir un síndrome de distrés respiratorio agudo que lleva a la muerte del paciente. Y el último mecanismo es la desregularización de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esto provoca que aumente la permeabilidad vascular, produce un edema pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio agudo y la muerte del paciente. La pregunta que todos nos hacemos, ¿existen complicaciones post-COVID? Sabemos que la mayor parte de los pacientes que han superado la infección por el SARS-CoV-2 no presentan ninguna complicación ni requieren un seguimiento específico, pero hay un grupo pequeño, especialmente de las personas que han tenido síntomas moderados a graves, van a presentar un deterioro del estado de la salud. Puede haber una persistencia de la sintomatología, anomalías a nivel radiológico y compromiso en la función respiratoria y en otros órganos, incluso muchos meses después de haber ya pasado por la infección del COVID. Según el Instituto Nacional de Salud británico, existen 3 grupos de síntomas post-COVID. Primero tenemos el agudo, cuando los síntomas persisten hasta 4 semanas después de haber sido infectado por el virus. El post-COVID prolongado es cuando los síntomas persisten de 4 a 12 semanas.
Y el síndrome post-COVID, a este se denomina cuando la sintomatología persiste más de 12 semanas. Los síntomas que persisten son los siguientes, de acuerdo al aparato y sistema. A nivel sistémico puede haber cansancio, fiebre, debilidad, entre otros. En el sistema neurológico, deterioro cognitivo, pérdida de la memoria, alteración en el lenguaje. A nivel psiquiátrico, ansiedad, depresión. A nivel cardiovascular, arritmias, hipertensión arterial. A nivel dermatológico, picor, urticarias. A nivel gastrointestinal, intestino irritable, anorexia, diarrea. A nivel pulmonar, disnea, tos seca, estornudos. A nivel otorrinolaringológico y oftalmológico puede haber parálisis facial, el síndrome de ojo seco, visión borrosa. A nivel reproductivo y endocrino hay alteraciones en la menstruación, en las relaciones sexuales e incluso puede haber la presencia de diabetes. A nivel inmunológico y autoinmune, aparición de nuevas respuestas inmunes. Y a nivel musculoesquelético persisten los dolores osteomusculares y articulares. Aquí tenemos los efectos a largo plazo con un porcentaje y vemos que lo que mayor se presenta es la fatiga y el dolor de cabeza, con un 58 y un 44% respectivamente dentro de los demás. Los órganos más afectados post-COVID tenemos el pulmón, el cerebro, el corazón, venas y arterias, piel y a nivel gastrointestinal. Vamos a ir describiendo cada uno de estos órganos. Las secuelas neumológicas que mayormente se presentan es una afección muscular. Sabemos que los músculos del tórax intervienen en la respiración. El virus, al afectar las terminaciones nerviosas, hace que estos músculos no funcionen debidamente y va a producir un menor ingreso de aire a los pulmones, provocando una disnea, o sea, una dificultad respiratoria. La enfermedad tromboembólica venosa, esta se presenta de un 18 a un 42%. Esto se da por un mecanismo fisiopatológico que se produce en donde hay alteraciones del endotelio vascular y va a producirse los trombos. Y la fibrosis pulmonar, esta no está determinada por cuál es el causal, pero se puede citar lo siguiente. Puede ser causa por el propio virus. El pulmón, al tratar de expulsar al virus, puede hacer una hiperreactividad y producir la fibrosis pulmonar. Pueden haber factores adyuvantes como la sobreinfección. Y por último tenemos la toxicidad farmacológica o la propia ventilación mecánica que sea la causa de esta fibrosis pulmonar. Por eso, cuando un paciente ha tenido una neumonía grave por COVID-19, debe seguir el siguiente esquema. Luego del alta hospitalaria, a las 4 semanas debe mantener contacto telefónico con la persona tratante. A las 12 semanas debe hacer una visita presencial al médico tratante. Aquí le van a realizar algunos exámenes de laboratorio, una radiografía de tórax, se debe considerar una prueba de función respiratoria y una gasometría arterial básica. Si los exámenes realizados están dentro de parámetros normales, se va a dar el alta de la consulta. Si estos exámenes se encuentran alterados, se van a hacer unos exámenes de mayor complejidad, como por ejemplo la angioTAC de tórax y considerar un ecocardiograma, ya que las dos, pulmón y corazón, trabajan sincrónicamente. Si dentro de estos exámenes encontramos una enfermedad pulmonar inflamatoria difusa o una enfermedad tromboembólica venosa, se va a derivar al especialista. Si no hay evidencia de estas enfermedades, se debe considerar otro diagnóstico, dar un tratamiento adecuado y el alta de la consulta. Otro sistema afectado es el sistema neurológico. Aquí vemos que se presenta anosmia y ageusia, que no es más que la pérdida del olor y del gusto. Esto se debe a que el virus tiene afinidad por los nervios y afecta tanto al nervio olfatorio como el gustativo. Esto puede perdurar por algunas semanas.
Un síntoma muy frecuente como la cefalea, este puede ser debido a que disminuye la circulación cerebral, puede ser a causa de un trombo que provoca el virus, puede ser también una constricción de los vasos sanguíneos o puede ser que algunas áreas del cerebro estén sin oxígeno, debido como el paciente no estaba respirando bien, la oxigenación al cerebro no llegaba al completo. También se produce por la acción del virus un edema cerebral, que este puede ser la causa de la cefalea. Incluso días posteriores puede presentar convulsiones. Otras afecciones están el síndrome de Guillain-Barré, una parálisis cerebrovascular o una encefalomielitis desmielizante. También se puede ver problemas motores, como dificultad para realizar movimientos y debilidad. Hay miopatías y pérdida muscular, especialmente se ve afectado el músculo de la deglución y aquí puede haber cuadros de disfagia, o sea que el paciente no va a poder tragar los alimentos o cuadros de atragantamiento. También se debe considerar algo muy importante, el síndrome post-UCI, que no es más aquí porque el paciente permanece mucho tiempo en cama, va a haber una pérdida de la fuerza muscular. También va a haber unos cambios en la fuerza motora, una sensibilidad. Hay depresión y ansiedad en los pacientes. Hay cambios cognitivos como deterioro de la memoria y la capacidad para razonar. La afección que produce el virus en el corazón generalmente es dada por la presencia de los trombos que se producen como reacción al virus. Puede producir una miocarditis, una inflamación de la membrana del corazón, una muerte súbita, inestabilidad de la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, problemas de coagulación y arritmias cardíacas. Por eso es necesario que cuando el paciente visite al médico se realice también exámenes complementarios en donde se valore el corazón, como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma y un arteriograma. Aquí se puede detectar muchas enfermedades como las arritmias, el taponamiento cardíaco, el shock cardiogénico, entre otros. Otra afección común que vemos es el tromboembolismo y COVID-19. ¿Por qué se da esto? Se debe a una hiperinflamación. Al llegar el virus al organismo va a haber una hiperinflamación. Esto produce fenómenos trombóticos tanto en arterias como en venas. La incidencia va a ser de un 30%, especialmente en los pacientes hospitalizados, y este puede llegar a producir una hipertensión pulmonar trombótica. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos, la cascada inflamatoria, hay un aumento de la tormenta de citoquinas, se rompe las placas de colesterol que están en las paredes de los vasos, hay una mayor coagulabilidad, se producen los trombos, y como el trombo va por la circulación sanguínea, va a llegar a muchos lugares y va a producir infartos en los vasos más pequeños. Esto fue especialmente a nivel pulmonar y también esta es la razón que los pacientes luego de sufrir el COVID presentan infartos. Dentro de las secuelas cutáneas tenemos la necrosis. Cuando la piel sufre consecuencias debido a la afectación vascular, se va a producir esto, especialmente en las partes más distales, como por ejemplo las manos y los pies. Muchas veces esta necrosis es muy grande y llega hasta la amputación de los miembros, o simplemente pueden presentar pequeñas cicatrices. La urticaria es un fenómeno debido a la inflamación y a la hiperactividad que produce la piel ante la presencia del virus. Y el euflebio telógeno, que no es más que la caída del cabello, que aparece semanas después de haber superado la enfermedad del COVID. Las manifestaciones gastrointestinales tenemos la anorexia, o sea, la falta de apetito, en un 27%, puede haber diarrea en un 12%, náusea y vómito en un 10% y dolor abdominal en un 9%.
Las recomendaciones para un mejor manejo después de el paciente haber sufrido COVID, tenemos el tratamiento multidisciplinario, va muy de mano todos los especialistas que se necesiten, la inserción al ejercicio al paciente, una dieta saludable, el control de enfermedades cardiovasculares, un control y tratamiento de complicaciones cardiovasculares, la monitorización ambulatoria del paciente y la anticoagulación post-COVID. Excelente exposición, doctora Becerra. Muy explicativa. Tenemos muchas complicaciones post-COVID, así que recuerden, ante cualquier síntoma, acudir al médico. Recuerden que estamos en vivo, así que todas sus dudas las estaremos respondiendo después de las exposiciones. Continuamos con la exposición del doctor Carlos de la Torre. Él es odontólogo, periodoncista, implantólogo, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Realizó la subespecialidad de implantología en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es docente universitario y actualmente trabaja en el Instituto Nacional Mejía en la ciudad de Quito. El doctor nos expondrá el tema salud oral en tiempo de pandemia. Bienvenido, doctor. Bienvenidos, muy buenas tardes a esta capacitación informativa sobre la salud bucal en el COVID-19. Mi nombre es Carlos de la Torre y yo les voy a exponer el día de hoy. Mantener la salud oral en casa en tiempos de COVID. Esto es importante ya que se dan algunas recomendaciones para poder mantener esta salud oral y evitar así la propagación del virus o simplemente evitar bajar la carga bacteriana y bajar la carga viral. Entonces tenemos, por ejemplo, evitar dejar los cepillos cerca de lavamanos o inodoros. Esto se da porque esas gotículas que se producen al momento después de usar el lavamanos o inodoro se van directamente o se pegan a todas las superficies del baño, pero especialmente también a nivel de las cerdas de los cepillos. Entonces, es importante que esos cepillos o esas cabezas de los cerdos estén cubiertos, estén tapados para evitar que esas gotículas contaminadas pues se peguen en ellas y provoquen alguna contaminación, alguna enfermedad bacteriana o viral. Cambiar el cepillo cada 3 meses y debe ser de cerda suave. Esta es una recomendación que se ha dado siempre, pero ya que es por el tiempo de vida útil de las cerdas, es de 3 meses, pero depende mucho de factores como puede ser la fuerza o la técnica de cepillado. Por eso es que hay los odontólogos de cabecera son los que tienen que dar la técnica y las indicaciones y el tipo de cepillo para cada persona. En el mercado hay muchos cepillos, pero hay un cepillo exclusivo para cada boca. Entonces, el odontólogo de cabecera es el único que les puede recomendar eso. Así como va a recomendar cómo usar hilo dental, cómo cepillarse los dientes y qué enjuague bucal tienen que usar, ya que el hilo dental, pues, remueve de cierta forma, y hay que usarlo antes del cepillado, remueve esa placa dental que están en los rincones donde las cerdas de los cepillos pues no entran o no alcanzan a limpiar. La técnica de cepillado depende de la boca, depende de la posición de los dientes y depende del cepillo que vaya a usar, la técnica del cepillado. Y eso, como les digo, el odontólogo de cabecera es el único que nos puede o puede indicar. Y el uso de enjuagues bucales, bueno, este es un tema en el que realmente desde el comienzo de la pandemia se ha visto muchas investigaciones, ya que ayudan a reducir la carga viral, incluso del SARS-CoV-2, ciertos colutorios que vamos a ver más adelante. Bueno, les voy a dar una idea. Un poquito de la relación del virus con el SARS-CoV-2 con la cavidad bucal. ¿Cuál es la relación que esta tiene? Como sabemos, pues la enzima convertidora angiotensina 2, AC2, es el receptor celular de la célula huésped que interactúa directamente con la proteína pico o spike del SARS-CoV-2. Esto ayuda o facilita la entrada
del virus al organismo. Una vez que está en el organismo, este se replica principalmente en lo que son pulmones, corazones, intestinos, vasos sanguíneos y músculos. Pero, ¿cuál es la relación que tiene con la cavidad bucal? Bueno, en este estudio que se hizo en febrero del año pasado, a principios de la pandemia, se vio que existían estos receptores en gran cantidad en la cavidad oral, en las células epiteliales. También se encontraron estos receptores en células T, en células B, en fibroblastos e incluso en linfocitos, estas células que se encuentran en toda la mucosa, en toda la cavidad bucal, en la saliva. Entonces, este estudio concluyó que la mucosa oral puede ser una ruta de alto riesgo potencial para la infección por el SARS-CoV-2. Aquí también se vio que la expresión de este receptor es mayor en la lengua que en otros tejidos orales. Por ejemplo, en el dorso de la lengua hay un 95.86% mayor cantidad de expresión de este receptor que en otros, que en la mucosa de carrillos o en la mucosa de alveolar. La expresión de este AC2 es mayor en glándulas salivales menores que en los pulmones. También se vio en este artículo de febrero del año pasado. En otro artículo, bueno, se vio pues la importancia de la saliva. En un estudio en donde se compara la carga viral en saliva con la carga viral en las secreciones de aspiraciones endotraqueales, se tomaron 173 muestras de 23 pacientes y se ve que la carga viral en las secreciones de aspirados endotraqueales se puede detectar a partir del 8º día. Pero sin embargo, la carga viral que se encuentra en la saliva es mucho más alta y se ve eso a la semana tras el inicio de los síntomas, incluso hasta previo al inicio de los síntomas. Entonces, la saliva es un medio importante para la transmisión del virus a través de la tos o el estornudo, en donde pues se desprenden esas gotículas. Ya sabemos que puede estar ahí el virus del SARS-CoV-2. Pero así, mientras tenemos una boca sana y mantenemos una nutrición adecuada y tenemos una boca limpia y adecuada, la saliva también llega a ser un escudo protector frente al SARS-CoV-2. En este estudio se ve que la saliva juega un papel crucial frente a la protección de virus que pueden ingresar en nuestro organismo, ya que tienen gran cantidad de proteínas y péptidos, e incluso se vio en este estudio que tiene inhibidores de proteasas que inhiben la entrada viral exclusivamente del SARS-CoV-2. Entonces, este es un punto en un artículo, solo encontré un artículo con este tema, pero se ve que es un punto de alta investigación, en donde se ve que la saliva puede ser el escudo protector para evitar la entrada del virus. Pero no así en una boca enferma. Por ejemplo, en una enfermedad periodontal, en una bolsa periodontal, que es una enfermedad infecciosa, se ve que este virus también existe en esta bolsa periodontal y que a nivel del epitelio circular se coexpresa este receptor AC2. Incluso también la proteasa transmembrana serina 2, que es otro tipo de receptores que se pudo localizar en la bolsa periodontal en este estudio, en donde puede ser esta bolsa periodontal un punto focal de infección importante para la transmisión del virus. Por eso, importante evitar tocarse las vías de entrada, como son la mucosa oral, la mucosa nasal y la mucosa ocular. No se toque la zona T, es lo que se menciona. Y siempre pues manteniendo las 3 M's del COVID, es decir, mantén las manos limpias, mantén el distanciamiento social y mantén el uso correcto y obligatorio de una muy buena mascarilla, ya que no podemos darnos el lujo de tener una mascarilla cualquiera por el tipo o por que puede ser simplemente un mayor acceso del virus a nuestro organismo. Debemos usar una adecuada mascarilla. Medidas para el control de la infección COVID-19 previo a la atención dental. Lo primero es evaluar evaluó los integrantes del equipo dental, es decir, al profesional y al auxiliar, en donde mencionan o recomiendan que deben tener ya puesta la vacuna para poder atender. Hay que ver la necesidad de atención dental, es decir, si es que hay cómo atender al paciente, no en la consulta, sino hacerlo a través de teleodontología, pues sería lo ideal, ¿no? Hay que saber evaluar bien qué tipo de emergencia o de urgencia presenta el paciente y según eso el proceder. Pero si ya necesariamente tenemos que atenderle al paciente en consulta,
pues simplemente debemos seguir algunas recomendaciones como son la bioseguridad, una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones. La bioseguridad no solo es el lavado de manos y la desinfección del instrumental y superficies ambientales, en donde debe estar aireada la consulta, sino también el uso de barreras protectoras, como son los anteojos de protección o máscaras faciales, tapabocas bien ajustados, las batas tienen que ser de mangas largas y que deben pasar más abajo de las rodillas. Y obviamente no tienen que usarlo fuera del consultorio. Los enjuagues bucales, como les dije, un tema realmente que está en investigación. Se habla que el papel de la cavidad bucal, tanto como portal de entrada del virus en el cuerpo y como reservorio del virus, puede ser controlado mediante el uso de antisépticos en dos niveles. Reducir la patogenicidad, es decir, que con eso reducimos la gravedad del COVID-19 y la reducción de la transmisión. Al disminuir la carga viral, la cantidad del virus expulsado por el paciente podría reducir temporalmente y por tanto el riesgo de transmisión sería mucho menor. Hay 4 tipos de colutorios que se han recomendado en este tiempo de pandemia. La Cochrane a través de un documento da guías que mencionan que el 82% de efectividad al momento de ir a la consulta odontológica puede ser a través de estas 4 colutorios, como son la iodopovidona, el peróxido de hidrógeno, la clorhexidina y el cloruro de acetilpridino. Pero en este resumen les quiero decir que todos tienen su efecto viricida, pero son 2 los que realmente han demostrado tener un efecto del 99.9% de eliminación del virus. Todos tienen una cierta ataque hacia el virus, pero son 2 los que realmente son los más recomendables, como son el iodopovidona, pero tienen ciertos puntos en los cuales pues no nos ayudan mucho. Por ejemplo, la sustantividad. No hay estudios que demuestren la sustantividad del iodopovidona. Requiere de preparación, una limitación de uso, ya que no pueden usar personas que tienen alergia o que están embarazadas o están dando de lactar, y no están disponibles con otros componentes. En cambio, que el cloruro de acetilpridino tiene una sustantividad de 3 a 5 horas, no requiere preparación, ya viene listo, no hay limitación de uso, al menos no ha habido ninguna contraindicación, y siempre está disponible con otros componentes. Por eso es que a nivel de odontopediatría, pues este componente nos ha ido muy bien, ya que los niños pues aceptan el sabor agradable cuando se lo combina con otro componente. Los protocolos de atención, el paciente también cuando llega debe portar su mascarilla, desinfectarse el calzado, desinfectarse las manos con gel antibacterial o alcohol al 70%, o el lavado de manos al momento que llega a la consulta. Al ingresar al consultorio debe colocarse una gorra quirúrgica y la bata de protección y gafas, obviamente, para poder ser atendido. El intervalo de atención entre pacientes y pacientes se recomienda aplicar un tiempo mínimo de 10 a 15 minutos, que es la normativa que nos menciona que es lo adecuado, y obviamente tener ventilación de los ambientes y la descontaminación del área de trabajo debe ser progresivo. Gracias, doctor Carlos. Recordemos que no podemos descuidar nuestra salud oral. Tomen nota de todas las recomendaciones que nos brinda nuestro doctor. Ahora vamos al segmento de preguntas y respuestas. Comenzamos con la doctora Becerra. Doctora, coméntenos un poco, ¿puedo transmitir el COVID-19 a otras personas si estoy padeciendo de síntomas post-COVID? Bueno, Gaby, respondiendo a esta pregunta, las personas que padecieron el COVID-19 aproximadamente desde el inicio de la sintomatología, por 10 días contagian al resto de las personas. Entonces, al ser una sintomatología persistente, ya después de haber superado la enfermedad, no contagian al resto de las personas. Así que con tranquilidad pueden estar junto a su familia y poder estar en una vida común dentro de su casa. Ya, perfecto. Igual sin descuidarse, obviamente, ¿no? Otra pregunta tenemos por aquí, doctora. ¿Quiénes están con más riesgo de sufrir este tipo de sintomatología? Ya, existen numerosos estudios que se han realizado
y se ha visto que las personas con mayor riesgo de sufrir esta enfermedad post-COVID son las personas adultas mayores con mayor de 65 años, también las personas que tienen una obesidad, especialmente las que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, y también dentro de este grupo están las mujeres. Pero no por esto quiere decir que otra persona no pueda pasar. Cualquier persona, siendo incluso un adulto joven en buenas condiciones de salud, puede presentar esta patología. ¿Hay algún tratamiento específico para esta sintomatología o simplemente damos alguna medicina dependiendo de cuál sea el síntoma? Ya, como bien se explicó en la conferencia, depende de la sintomatología, un tratamiento médico especializado. Algunas necesitan incluso terapia física porque no pueden caminar, no pueden movilizarse normalmente, terapia de lenguaje. Hay muchas especialidades que influyen para tratar este síndrome post-COVID. Otras veces, cuando simples son una sintomatología leve, como una pequeña febrícula o un dolor de cabeza, simplemente con analgésicos o con antitérmicos se puede curar. ¿Y cuánto tiempo puedo pasar con una sintomatología post-COVID? ¿3 meses, 6 meses? Yo he escuchado estudios de 3, 6 meses. ¿Qué nos puede informar usted? Ya, como bien se dijo, hay 3 grupos, ¿no es cierto? Los agudos, que son aproximadamente el segundo grupo llega hasta las 12 semanas, y el síndrome ya COVID, propiamente dicho, es cuando la sintomatología puede persistir mayor a 12 semanas. Como es una enfermedad nueva, todavía no está establecido un tiempo exacto, pero incluso se ha visto que perdura hasta 6, 8 meses después de haber superado la enfermedad. Ya, imagínese la importancia de conocer toda esta sintomatología. De pronto uno piensa que se ha vuelto a infectar y es el mismo síndrome post-COVID, ¿verdad? Otra pregunta, doctora. Bueno, esta pregunta es muy importante ya que estamos en el proceso de vacunación a nivel nacional. Y pues sí, Gaby, sí podemos vacunarnos correctamente porque, como dice, simplemente son rezagos de la enfermedad. Lo único que se produce es aumentar la carga viral a favor de nuestro cuerpo. La vacuna aumenta la carga viral y esto hace que no se pueda volver a contagiar. Listo, perfecto, muchas gracias. Importantísimo, sí nos podemos vacunar, recuerden, sí podemos vacunarnos. Muchas gracias, doctora. Doctora de la Torre, vamos con usted. ¿Qué nos puede decir sobre las técnicas del cepillado? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Bueno, como dije hace un momento en la exposición, hay muchos tipos de cepillos dentales. Entonces, la gente está a veces mal acostumbrada a ir a la farmacia o ir a adquirir y coger el cepillo, pues que más les parezca, y la situación no es así. Realmente, para cada boca específica hay un cepillo específico y para cada boca hay una técnica más adecuada. La técnica más común, se podría decir, que la gente utiliza es la técnica horizontal. Entonces es una técnica que realmente es de fácil movimiento, pero que no remueve la gran cantidad o no remueve la suficiente cantidad de placa dental que debería remover. Entonces depende mucho del tipo de boca, depende mucho de qué encontremos, de la posición dental, de si tiene prótesis, si tiene una macroglosia, es una lengua grande, si tiene carrillos gruesos, depende mucho también el tipo y la técnica de cepillado. Entonces, decirle cuál es la mejor, cuál es la peor, bueno, la peor la puedo decir, es la técnica horizontal, pero cuál es la mejor, tendría que evaluarle a la persona y eso lo puede hacer el odontólogo de cabecera, quien puede recomendar qué técnica le va para cada persona, bien para cada persona. Imagine la importancia de acudir al odontólogo, ¿no? Uno nomás se lava los dientes sin técnica, sin conocer cuál es la mejor, cuál es la peor. Había hace algún tiempo, yo me acuerdo, una propaganda del doctor Molitas, no sé si se acuerdan, hace algún tiempo, y ahí era una cancioncita de los dientes de arriba se cepillan de arriba hacia abajo, y los dientes de abajo se cepillan de abajo hacia arriba. Entonces, eso es una técnica que da buenos resultados, pero
pero más que todo, con eso se demostraba de que no es, de que hay técnicas exclusivas para cada persona. Entonces, más era esa orientado para los niños, ¿no? Que ellos lo que les enseñan es la técnica horizontal, nada más, y eso no funciona realmente como debe ser. Ah, ya, interesante. Me preguntan aquí, ¿cuáles son los dos colutorios? Uno era iodopovidona y el otro. Cloruro de acetilpiridino. Ah, ya. Eso de los enjuagues bucales realmente es, a principios de pandemia fue un boom a nivel odontológico, ¿no? Y no solo odontológico, sino también a nivel hospitalario, porque se recomendaba mucho, no es que, y en casa también, que enjuágate con esto, llegabas a la casa y te daban un enjuague bucal de agua con limón y bicarbonato para que llegaste de la calle, o si no, vas de visita y te daban un enjuague bucal antes de entrar a la casa. Entonces, realmente es un tema que ha ido en investigación, al menos en este año, muy importante. Todos los enjuagues bucales o los colutorios tienen en cierta forma un efecto sobre el virus, tienen un efecto viricida, pero los dos que se ha comprobado que remueven o que inhiben al virus en un porcentaje del 99.9% es del iodopovidona y el cloruro de acetilpiridino. Ahí tenemos enjuagues bucales por ejemplo, de clorexidina, tenemos enjuagues bucales, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno, que se habla mucho, pero no es que no tienen efecto, tienen su efecto, pero no en sí mayor del 90 o del 85%, y depende mucho de la sustantividad. La sustantividad es el tiempo que permanece el componente en la boca, el tiempo que permanece. Entonces, por ejemplo, solo con esto acabo la pregunta y espero que no sea muy largo. Por ejemplo, el cloruro de acetilpiridino tiene una sustantividad de 3 a 5 horas, es decir, que hace efecto durante 5 horas durante el día. La clorexidina tiene un efecto de 12 horas durante el día. Pero la diferencia con la clorexidina, que es del enjuague bucal que a veces dicen que se compran en la farmacia porque no tiene alcohol, sino tiene clorexidina, es que se comprobó que durante 2 horas después de uso de la clorexidina, la carga viral del SARS-CoV-2 disminuye. Después de esas 2 horas, la clorexidina sigue haciendo su efecto para otras bacterias, pero ya no para el SARS-CoV-2. Eso es lo que se llegó a comprobar. Listo, doctor. Y aquí me nombran el boroxón. Si vale hacer enjuagues bucales. Ajá. Boroxán. Boroxán. Sí, el boroxán casi tiene el mismo efecto que los enjuagues de peróxido de hidrógeno, ¿no? Como le digo, todos cumplen su función, todos en cierta forma tienen un grado de efectividad contra el virus, pero no completamente. Además que el boroxán está indicado para otro tipo de patología a nivel bucal, por ejemplo, Lagún, que es una gingivitis úlcero-necrotizante. Entonces, no, en todos los enjuagues, en los artículos que pude leer, pues no le mencionan al boroxán por ningún lado. Entonces, no sería, en mi punto de vista, no sería muy recomendable. Listo. Una persona con gingivitis generalizada y problemas periodontales, ¿el COVID puede incubarse en estos sitios? Sí, sabe que en el artículo que yo quise presentar ahí ahorita, se vio que la bolsa periodontal, como su nombre lo indica, como es una bolsa, pues guarda diferentes tipos de bacterias y de virus. Entonces, como se ve que hay estos receptores AC2 en las células epiteliales, y esas células epiteliales están en la mucosa bucal, y esa mucosa bucal está afectada por en la bolsa periodontal, pues simplemente sí están presentes. Como su nombre lo indica, es una bolsa para guardar virus y bacterias. Entonces simplemente pues es un punto focal de infección. Y al momento del estornudo, de la tos, pues simplemente eso sale en gotículas y se esparce el virus y ahí está la transmisión. Interesante toda la información que nos han compartido esta noche, doctor de la Torre. Sin duda importante también, doctora Becerra, muy importante su exposición, pero es hora de cerrar el segmento. Les agradezco su participación, sus exposiciones muy claras. Creo que las preguntas han sido contestadas. Y a continuación
Los invito a ver nuestra cápsula de la salud presentada por la doctora Juliana Jacome desde el Cotopaxi. El Parque Nacional Cotopaxi, ubicado en la Sierra Central a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, es un área protegida del Ecuador con una extensión de más de 32.000 hectáreas. Su temperatura varía desde el extremo de menos 10 grados centígrados cuando hace mucho frío en los glaciares, hasta 20 grados centígrados en los días más soleados sobre el páramo más bajo. Dentro de sus límites, cuenta con varios atractivos naturales. Sin embargo, el extravolcán Cotopaxi es quien domina todo el paisaje del área protegida. Un cono nevado casi perfecto que se yergue a 5.897 metros de altitud. El Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo y el segundo más alto del Ecuador, es algo único en el planeta y es quizá junto a las Islas Galápagos el mayor símbolo de nuestra geografía natural. Reciban un cordial saludo. Soy la doctora Juliana Jacome, odontóloga del Ministerio de Educación. Y desde este hermoso paraje natural, quiero recordarles lo importante que es para la salud el contacto frecuente con la naturaleza y el ejercitarse en ella. La naturaleza nos provee no solamente de un aire puro y descontaminado, sino es un aliciente para el cuerpo y para el alma. El contacto con la naturaleza nos provee no solamente salud física, sino también salud mental y emocional. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado ya con nuestros profesionales. Recuerden que si se perdieron alguna parte del programa, pueden ver el video completo en la página de Facebook de Salud Plus TV. El próximo jueves estaremos despejando más dudas sobre este virus que nos sigue acechando. Así que no olviden protegerse, lavarse las manos, usar mascarilla para evitar contagiarnos, para evitar enfermar. Nos despedimos, no sin antes brindar un saludo especial para todas las madres. La mujer que sale a trabajar, la madre que se queda en casa, las madres docentes, las que nos acompañan con nosotros aquí en la tierra y a las que nos acompañan en el corazón desde el cielo. Feliz día, mamá. Que tengan un excelente domingo. De mi parte, un beso y un abrazo a todas. Muchísimas gracias. Yo quiero dar un mensaje a mi madre, a Fabiola Maldonado. Yo sé que me está viendo. Gracias, mamita, por todo. Decirte que el corazón de una madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con toda seguridad. Te amo, mamá, y muchas felicidades a todas las madres del país. Gracias por la invitación.